Buenas noches, ¿cómo está? Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad, y hoy vamos a platicar sobre soberanía alimentaria, y para ello me van a acompañar en el estudio Elena Lazos del Instituto de Investigaciones Sociales. Elena, muy bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Patti Castañeda del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Patti, muy bienvenida. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ambas por aceptar esta invitación, y bueno, no es ni la primera ni será la última vez que estén aquí con nosotros en este observatorio, porque los temas que traen las dos son temas muy del tema del desarrollo sustentable, ¿no? La alimentación, el enfoque de género y todas estas, cómo interactúan todas estas coordenadas en este espacio de la sustentabilidad. Vamos a poner aquí el tapete de lo que vamos a hablar y ¿qué entendemos por soberanía alimentaria? ¿Qué sí es y qué no es? ¿Y cómo se construye o deconstruye la soberanía alimentaria, Elena? Pues bueno, yo creo que es una definición muy política, la soberanía alimentaria. Sus orígenes, ¿no?, datan de movimientos sociales que lucharon precisamente por todo un derecho a la alimentación, a una alimentación sana, el derecho de producir lo que se quiere, ¿no?, que decide desde la familia, desde la región, desde las comunidades, ¿no?, y en las cuales ese derecho a esa alimentación es muy importante, y eso contrasta con lo de seguridad alimentaria, es decir, no solamente es el acceso a la alimentación, sino que es tu derecho a decidir sobre las formas de producir, cómo producir, qué producir, y entonces eso implica tener derecho, ¿no?, a la conservación de semillas, derecho al sistema, ¿no?, si tú quieres en términos agroecológicos, si te quieres ir más hacia la parte más de rendimientos y productiva, o sea, pero tener el derecho de poder decidir sobre esos procesos de, ¿no?, agroalimentarios, ¿no? ¿Y eso cómo se empata a nivel nacional, ¿no? O sea, con la capacidad de producir alimentos suficientes para un país, y también qué tipo de alimentos, ¿no? Claro. Yo creo que se va construyendo, ¿no? O sea, desde la parte local es muy importante, ¿no?, regional, y después que haya precisamente políticas públicas a niveles nacionales que realmente fortalezcan esa producción nacional. Pero si hemos abandonado al campo como lo hemos hecho, ¿no?, donde están totalmente abandonadas la pequeña producción, la producción, ¿no?, de agricultura familiar, las cuales, ¿no?, lo que nos ha dicho el mundo es, a veces surten, depende del país, pero a veces surten el 50, 60, 70% de la producción de ese país por la pequeña agricultura, o sea, la agricultura familiar. Entonces, eso nos da la pauta de pensar cómo a niveles locales podemos fortalecer esos procesos de soberanía alimentaria e ir construyéndolos, pero claro, siempre necesitamos que a niveles nacionales haya un fortalecimiento por políticas públicas, por cuestiones de garantías de mercado, ¿no? O sea, si, claro, los productores ganan 3 pesos o inclusive pierden, ¿no?, por producir frijol o el maíz, entonces por supuesto que van a migrar a otro tipo de cultivos. Exactamente. ¿Y qué se entiende? Bueno, hay este tema, pero ¿cómo construimos, si es de arriba para abajo? El cambio de señales ha sido muy fuerte, ¿no?, en el tema de qué se produce. Y esto ha cambiado totalmente el rostro del campo mexicano. Totalmente. Y yo quisiera complementar un poco lo que ha dicho Elena, con la idea de que la soberanía alimentaria efectivamente es una propuesta política por la equidad social. Y ese es un punto fundamental para entender por qué no hay suficientes encuentros con las políticas públicas en la materia, que no están diseñadas efectivamente para fomentar la equidad social, sino en esta materia para hacer como políticas compensatorias más que incentivantes de la producción local. Y ahí está compitiendo toda esta propuesta de poder producir alimentos necesarios, etcétera, pero también producir alimentos que culturalmente
son indispensables. Pero incluso en estos culturalmente indispensables hemos bajado los guantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del maíz. Claro. Hoy lo importamos básicamente, ¿no? Claro. Bueno, importamos amarillo. Amarillo, que Blanco, es el que se está vendiendo por todos lados. Sí, que es más como para la parte industrial, ¿no? El blanco importamos muy poco, es más, hasta a veces somos sobre, ¿no? Y en las cuales hay una parte de exportación inclusive, ¿no? Entonces, en el blanco, que es el que se distribuye mucho de Sinaloa, de Jalisco, o sea, son los grandes, pero Chiapas, ¿no? Como ¿Y qué estamos haciendo con el blanco, por ejemplo? ¿Es para alimento sí, humano? humano, o sea, maíz, pozole, tamalitos, todo, ¿no? O sea, toda nuestra producción a partir de mucho del blanco. Ahora, pero es ahí la producción, digamos, también a la gran escala, ¿no? Con grandes insumos, ¿no? Y sobre todo con irrigación, sobre todo los que vienen de Sinaloa, que es la gran producción, ¿no? Muy fuerte, que viene de maíz híbrido, ¿no? No son los maíces tradicionales. Entonces también ahí hay que ver, bueno, hay un flujo, ¿no? En el mercado del maíz híbrido blanco de Sinaloa y claro, compite con los maíces tradicionales del centro, también del norte, del sur, etcétera, ¿no? Y la riqueza de diversidad de maíces se va empobreciendo, ¿no? Porque pues no todos crecen igual en cualquier lugar ni en cualquier época del año. ¿No? Sí, lo que resulta muy complicado son todos los lugares o las instancias con las que se compite, porque efectivamente hay competencia interna entre focos productores a niveles o escalas mayores y las producciones locales, pero ambas están compitiendo también con el mercado global y con las tendencias de los modelos económicos y agrícolas en estas dimensiones. Desde hace un tiempo se habla, por ejemplo, de la revolución del supermercado y cómo son los alimentos que se necesita distribuir a través de la lógica del supermercado, de las grandes cadenas que invaden los mercados a nivel global, que se van reorientando los cultivos. Entonces hay ahí toda una relación muy compleja en la cual las pequeñas producciones no quedan excluidas, pero están en un nivel de ínfima competitividad contra eso, en términos de costos de producción, de posibilidades de distribución, de mercantilización. No, incluso con estas imágenes que se han creado de lo que debe ser el producto. ¿No? Exacto. Entonces, si es el producto no cumple con el estándar visual, Rojito, pues no entra al mercado, ¿no? etcétera, sí. Lo cual pensando en el es propio absurdo. En el propio maíz, ¿no? Esperas una mazorca perfecta, sin ninguna más parecida al maíz amarillo que comen los norteamericanos que al típico maíz que comíamos nosotros, ¿no? O sea, se ha ido posicionando una imagen muy diferente del maíz que debes de comprar o la mazorca que debes de comprar en el supermercado, que es más esta mazorca híbrida que la de nuestros maíces, que además tenemos una diversidad de maíces bárbara, entre colores, sabores, tamaños, formas, ¿no? Incluso hasta las formas de la mazorca. ¿Y eso qué impacto está teniendo en el campo? O sea, ¿cómo se refleja esto en el campo mexicano? Pues yo creo que con una gran vulnerabilidad y una gran pobreza, digamos, alimentaria mismo dentro del medio rural, ¿no? O sea, hay veces que es ilógico, ¿no? Lo que pasa de no encontrar una pequeña producción fuerte, ¿no? En el medio rural, cuando antes, ¿no? Lo que íbamos era, pues siempre había una pequeña producción regional que se movía, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde los canales, como Patti decía muy bien, de la comercialización, hacen, ¿no? Que empiecen a producirse cierto tipo de jitomates, cierto tipo de calabacitas, cierto tipo y en las cuales entonces va cada vez marginalizando la pequeña producción, ¿no? Y además también algo de subsidios, ¿no? O sea, si vemos los subsidios que reciben los grandes productores, es totalmente distinto a el pequeño la productividad hacia el campo rural, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? O sea, entonces ahí es donde vemos que hay una descompensación y una marginalización, ¿no? Continuamente de la pequeña producción. Y los programas que hay realmente, híjole, uno está así viendo a ver qué programas, el PESA, ¿no? Que fue el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria de la FAO, ¿no?
con muchos millones, con cada vez más amplitud, porque había una restricción a los municipios más pobres, luego un poco más, pero sin embargo nunca llegan realmente a la parte alimentaria, ¿no? O sea, entonces uno se queda, bueno, ¿qué tiene que ver con el PESA? O sea, entonces hay contradicciones tan fuertes, ¿En qué se nos ¿no? va ese dinero? ¿En pura burocracia? En pura burocracia o en hacer cosas que, digamos, construcción de cisternas de ferrocemento, ok, está Para bien, que haya ¿no? agua, ¿no? Pero, Con esta idea. pero habría que haber como que el mecanismo de decir, bueno, hacemos esto, pero si es PESA, entonces, ¿cómo es que hacemos una producción, ¿no? Familiar? ¿Cómo impulsamos eso? ¿Cómo fortalecemos? Porque la gente, claro que quiere hacer una producción si vale la pena, ¿no? Claro. Si está perdiendo y perdiendo, claro que después tanto trabajo que invierte, pues no Pero le incluso el reditúa, tema ¿no? se asocia también con la producción, o sea, había un excedente que se iba a los mercados, pero también había una producción importante que mantenía a las familias, ¿no? Eso es lo que se ha estado reduciendo muy drásticamente por políticas, por recursos, por migración, por muchas cosas. Y una de las dimensiones que es fundamental para entender el contenido central de la seguridad alimentaria es pensar en las personas. Y esto de repente parece como... Bueno, ¿y parecía como obvio, para ¿no? qué? Y si es Bueno, obvio, para mí es obvio. Bueno, pues resulta la que... seguridad alimentaria de quién. Claro, ¿no? ¿quién va a comer qué, cuándo, cómo y cuánto? Y ahí es en donde, cuando te vas a los niveles locales, puedes ver que se puede vivir en un drama alimentario cotidiano, porque no solamente es que haya acceso a los alimentos, que sean suficientes y estén bien distribuidos al interior de las unidades domésticas, es que esa calidad de los alimentos también ha bajado muchísimo. Y te encuentras con estos fenómenos que no se tenían hace unas décadas de población con obesidad, pero desnutrida, con criaturas, por supuesto, de los pueblos indígenas en primer lugar, que tienen un déficit alimentario que lejos de haberse remontado en muchas zonas, se ha incrementado, se ha agudizado, justamente porque, por efecto de todos estos elementos combinados, la infancia y la población adulta mayor está en condiciones tremendas de vulnerabilidad alimentaria. Cierto, y esto me recuerda también un poco la historia, y vamos a regresar en la segunda mitad con este tema. Por ejemplo, el tema de la milpa y el tema de los huertos de familiares y la alimentación de las familias, ¿no? Y que ahora pues justo se tiene que ver mucho con esto de la desnutrición y la pobreza alimentaria, en términos de que ya cada vez, bueno, mucho el crecimiento de la población urbana, que no tiene acceso a la milpa, a lo mejor podría tener a los huertos familiares, pero también esto ha ido desapareciendo. Y bueno, vamos a hacer una pausa, usted ya sabe, pero regresamos. Qué bueno que está con nosotros. Seguimos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad, y estamos platicando de soberanía alimentaria con Pati Castañeda y Elena Lazos. Muchísimas gracias por estar y seguir aquí con nosotros. Gracias. En este break que hacemos, estábamos aquí platicando sobre el tema de las nuevas alimentaciones estas que se han generado, ¿no? Se les ponen nombres muy esotéricos y en realidad hay como una, pues no sé cómo llamarlo, una pirurrización de lo que siempre hemos comido en México, ¿no? El tema de los nopales, el tema de las tortillas, el tema de los guauzontles, el tema, y cómo se ha ido incorporando esto a una propuesta alimentaria, pero que está totalmente fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. ¿Cómo empatamos esto y cómo recuperamos por un lado tiene una parte benéfica y es decir, bueno, esta alimentación es buena, ¿no? Que por muchos años se les dijo que no y que lo que había que comer eran gansitos y refrescos, que bueno, que de hecho está ocurriendo. ¿Y cómo compite esto? ¿En qué escenario estamos y qué es lo que deberíamos de hacer para cambiar el rumbo de los temas alimentarios en México? Yo creo que el mercado gourmet sí ha traído como
digamos, como concientización de la comida tradicional o étnica, ¿no? que también le nombran, ¿no? Y en las cuales como que ha habido esa nueva apertura. Sin embargo, es cierto, hay una parte que por otro lado decimos, no me convence tanto en términos de una monetarización de esa comida tradicional y que después desbalancea la otra parte, es decir, digamos, por una parte se está ¿no? pagando un platillo en 500 pesos porque tiene 3 gusanitos, ¿no? Y por otro lado, y un nopalito chiquito y etcétera, ¿no? Y por otro lado, de repente, a niveles rurales, la gente está consumiendo la sopa Maruchan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar esas contradicciones? Y eso es lo que es muy importante, de seguir trabajando en las políticas públicas, en programas, en concientización, decir, bueno, sigamos consumiendo nuestra tortilla normal porque tiene, ¿no? Tales minerales, tiene calcio, tiene esto, y en las cuales combinadas con frijoles, combinadas con hongos y que hace una complementariedad nutricional, ¿no? Y que no necesitamos pagar los 500 pesos, ¿no? De un platillo de 3 gusanitos y un nopalito, ¿no? Y decir, no, podemos precisamente cómo hacer, ¿no? Que la gente vuelva a el consumo de insectos, el consumo de gusanos, el consumo, ¿no? Y de una recolección importante y que valga la pena. Entonces, eso lo manejas por una parte con políticas y por otro lado con una parte, sí, de mercado, pero que no llegue al extremo del mercado gourmet. O sea, y de recuperación también de nuestros valores, ¿no? En términos de, no estaba mal comer gusanos, no estaba mal comer caracoles, no estaba mal comer nopales, es maravilloso comer tortillas, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar de lado la dimensión clasista y cultural del consumo. Así es. Que eso es algo que muchas veces queda como oculto tras la publicidad, tras estas propuestas muy sofisticadas y visualmente muy atractivas, en donde en realidad el trasfondo, es la buena alimentación es para quien la puede pagar. Para quien tiene acceso a los mejores alimentos, a la mejor preparación, a la mejor nutrición, y quienes no la tienen, aunque consuetudinariamente haya sido ese su consumo alimentario, pues les es despojado. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que sucede con aquellas comunidades que viven en territorios que han sido declarados reservas y que basaban mucho de su alimentación en la recolección y que ahora tienen que hacer una recolección limitada porque es reserva y porque no se puede alterar el ciclo productivo, etcétera, etcétera. Entonces, hay verdaderamente políticas que, lejos de incentivar esa posibilidad de ampliar el acceso a la sociedad, lo restringen con distintas razones y con distintas pautas. Y por otra parte, no olvidemos la historia de los alimentos y la enorme vinculación de cada uno de los alimentos y su consumo con las políticas de clase y los modelos económicos y sociales. Si repasamos la historia del azúcar, la historia del chocolate, pareciera que son referentes que deberíamos tener muy en cuenta cuando vemos ahora la historia del maíz, del consumo de insectos, en esa vía gourmet. Y yo creo que ahí, nuevamente, recurrir a la historia es algo fundamental para entender cuáles son las condiciones que te permiten garantizar una soberanía alimentaria real, justa, equitativa y con acceso de todas y todos, y aquí pongo el énfasis en el género, a la alimentación. ¿Y qué deberíamos de estar haciendo para que eso ocurra? Para que no se salga del alcance de las personas lo que es tradicional comer, por ejemplo, en este país o en cualquier otro país, y que eso se vuelva un bien ahora absolutamente inalcanzable, y que sigamos recurriendo a lo que resulta relativamente más barato, porque no implica que tengas que gastar energía, que no tengas que gastar tiempo en producirlo, que es esta comida pues barata y mala, ¿no? Comida chatarra en general. ¿Cómo construimos ahí? Es programas como este, o sea, que tuvieran realmente una difusión y un impacto, ¿no? Porque la concientización de, no, en la tele salió, ¿no? Y eso compites
en la tele sale Coca-Cola, sale toda la Que parte ahora nos prometen agroindustrial. que ya no nos va a hacer ni gordos, ni Ajá, diabéticos, sí, sí, sí. Ni te van a tirar. ¿no? Y entonces eso realmente compite con algo que esta Pati estaba diciendo precisamente, ¿no? Una parte clasista y en términos de cultura, o sea, los niños o los jóvenes pues prefieren el refresco que los atoles, y antes eran los atoles la base de Pero la es por alimentación un bombardeo, un bombardeo, ¿no? De muy la grande de mercadotecnia, mercadotecnia. ¿no? Y el costo. El costo, ¿no? Y luego venir a la ciudad y que todo el mundo está consumiendo los refrescos a más no poder. Entonces, eso también se lleva, ¿no? A la parte rural y empieza a haber todo un cambio muy fuerte en el consumo que a nivel infantil, ¿no? Cuando eso, el atole era, ¿no? La base, y ahora nada. O en los desayunos escolares del DIF, ¿no? Las lechitas, ¿no? Lechita de no sé de qué sabor, de chocolate, vainilla, fresa, no sé. En vez, ¿no? De que se hicieran como comedores comunitarios, decir, a ver, ¿no? A ver, las mamás está primero en una zona, otra zona. O sea, puedes organizar de una manera distinta a cada comunidad y de decir, ustedes van a proveer los atoles, ¿no? Que siempre haya los atoles, ¿no? Que haya en el desayuno tlacoyos, en vez de los desayunos industrializados, porque si ya empezamos desde allí, ¿no? En las cuales la distribución del DIF es todo agroindustrial, ahí chocamos con la cultura, pero además el mensaje que les decimos lo que es que comes en casa esto está mal y esto es lo que está exactamente, bien. Claro. ¿no? Uh-huh. Pero yo Sí, creo si te que- lo está dando la escuela, pues Claro. ¿cómo compites con ese mensaje, no? Exacto. Pero Elena ha tocado también un tema que es crucial, y es que debemos reconocer que los alimentos no solo se producen en el campo. Yo creo que no podemos dejar de insistir en que se requieren políticas de recampesinización, políticas que reincentiven la producción agrícola, pero también hay producción de alimentos en la ciudad. Y esa parte la tenemos mucho más perdida del horizonte, y también es una oportunidad de generar alimentos en la lógica de la soberanía alimentaria Yo dentro de recuerdo, nuestros a contextos. lo mejor voy a develar mi antigüedad, pero yo recuerdo a mi casa llegaba el lechero en su bici y traía leche fresca de vaca de los establos que andaban por ahí, ¿no? Y no estábamos en las orillas de la ciudad, Claro. ¿no? Y esas cosas ya todo es en bote o en lata, Claro. o en Pero tú hablabas- Tetra Pak, ¿no? Tú hablabas de los huertos familiares y los asociamos inmediatamente con las pequeñas parcelas rurales, etcétera. Pero también había huertos familiares En las en las ciudades. ciudades, cosa que a veces se ha perdido. De repente sí encuentras asentamientos en donde las señoras siguen teniendo sus latitas. Sí, ya no es un chile, huerto como tal, pero pero- las siguen manteniendo en macetas o así, que ese es un tema que ha ido permeando mucho, curiosamente, en Europa, ¿no? De estos huertos de traspatio que se pueden hacer en azoteas, en camellones, en las avenidas, como una forma de, porque además un tema crítico para las ciudades es la soberanía alimentaria, dependemos totalmente de lo que nos viene de fuera, Claro. ¿no? Pero además tú puedes educar a las niñas y a los niños a cultivar y a producir Claro. alimentos. Y además que entiendan No esta solamente a lógica. consumirlos. Y yo creo que esa también es una clave para nuestra soberanía alimentaria. Romper con la idea de que dependemos totalmente del mercado para poder acceder a los alimentos. Y también un tema clave en la educación de las personas, porque hoy los niños creen que los tomates vienen del súper, ¿no? Y encaja. Y en caja, sí, que quién sabe cómo llegaron ahí. Bueno, tampoco necesitan imaginacionlo mucho, pero ya no hay esta interacción con la naturaleza, sobre todo en los espacios urbanos, que pues en este país ya somos casi mayoría. Sí, además un cambio fundamental también ha sido la agroindustrialización de carnes, ¿no? O sea, de los puercos, de Los los pollos que antes eran de traspatio, ¿no? Y en casi todo el medio rural siempre encontrábamos puercos, gallinas, pavos, ¿no? Y en las cuales ha habido una reducción impresionante, ¿no? O sea, en Oaxaca, en un estudio que hicimos, ¿no? Dije, no, esto está mal. Yo creo que están preguntando mal estos mis números no estudiantes, coinciden. ¿no? Y dije, no puede ser, o sea, ¿cómo que nada más tiene un puerco y 2 gallinas? No. Y sí, o sea, cuando fuimos, rectificamos, ¿no?
pues es que no podemos competir con los pollos que traen y que están muy baratos. A nosotros, que claro, es todo el trabajo, es estarlos ¿no? cercando, porque ya ¿no? Las comunidades también han crecido en el rural. Entonces, implica serie de cambios que de repente ya no hay ni producción de puercos ni producción de y eso afecta directamente claro. a la nutrición de esos núcleos familiares y a su soberanía porque si antes era alimentaria, como una fiestecita como familia, que se consumía. Exacto, alguien ponía el puerco, que era el puerco que tenía. Ahora ya ahí, es muy muy rara la vez, o no en algunos nada más como ceremonias grandes donde sí hay una matanza o algo así, pero si no, es impresionante cómo ha habido una probablemente reducción, ya van y compran el puerco en algún lugar. Sí. Ya no lo tienen ellos. Sí. Pero está ligado con la propiedad de la tierra. También. Que ese es el otro tema que está que no podemos dejar de lado. ¿Qué ha pasado con la propiedad de la tierra en México, en esta tendencia al crecimiento desmesurado del latifundio frente a la disminución aceleradísima de la propiedad campesina e indígena? Y en esta locura resulta que ahora, por ejemplo, las mujeres indígenas pueden ser propietarias de la tierra, en una lógica que Soledad González llama de propiedad residual o herencia residual, cuando en esto ya les toca ser propietarias cuando la vía de la agricultura y del trabajo con la tierra va de salida. Entonces es una de las muchas contradicciones que tiene que ver con eso. Que ese es todo un tema que vale la pena otro programa, pero además es muy curioso porque en muchos países del primer mundo pues están regresando al campo, están regresando a la tierra, están regresando a los cultivos incluso urbanos, y nosotros vamos un poco como a la saga de lo que está ocurriendo en otros lugares, y cuando nos demos cuenta, pues ya habremos deshecho de todo aquello que funcionaba, habremos hecho nuestro ese proyecto de comercialización sin fronteras y vamos a llegar tarde, pero yo creo que ese es uno de los grandes retos de México como país, regresar al campo, regresar a cultivar nuestro campo, a hacerlo productivo, y bueno, con una condición diferente, por supuesto, nuestros campesinos y campesinas de antes. Con bienestar social. ¿No? Exacto. Y bueno, pues no me lo van a creer, pues ya se acabó el programa, pero dejemos sobre la mesa estos temas y vayamos haciendo otros programas, porque creo que hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. A usted, el favor de acompañarnos, muchísimas gracias. A los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión. Pati, Elena. Gracias. Muchas gracias, Mireya. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Hasta la próxima.